several years, which was one of the most violent countries in the world, and now, frankly, one of the most safest. So thank you, sir, again for your leadership. Start with this forum. The role of the Legislative Assembly in the transformation of El Salvador governability and security. That's how I would like to start with this. It is important, especially for all of you, honor us with your presence, your visit from other countries. It is important that you understand the context of the country we come from. In El Salvador, we have complete generations, such as mine and the generation of many of the present here, that when we were born, we were already living in a country in conflict, in war, with injustices, with inequalities, where we had military dictatorships and governments. There is something very important for you to know, especially when we talk with our brothers and sisters from Honduras and Guatemala, neighboring countries in Honduras and Guatemala. There is a phenomenon that is still happening nowadays when you visit their countries. You have the pleasure to talk to their people, the indigenous peoples with the originary populations of those countries. Imagine that that's the same case in countries such as Mexico, where they have a huge presence of originary peoples. But in our country, we don't have indigenous peoples, or at least exist at a minimum expression, because by 1933, when farmers raised their voices to get a little bit of justice they didn't have regarding their land. They were all murdered. And when I say everybody, they murdered all of our originary peoples, or all of our indigenous peoples. And like that, our country started to develop in the 70s, as are higher in reality. But the official number says that we have around 80 to 85,000 people murdered during the war. All of them are victims of this conflict that we were living. By the time the government started to see the actions they could take, guerrilla was becoming stronger. Excuse me, I just want to welcome the Ministry of Defense, Elmer and Marina Monroy. Welcome. It is a pleasure and an honor to have you here as part of the Security Committee as Minister Gustavo Nieto. In 1992, in El Salvador, I remember that was young by that time, in December of 1991. Before there was some dialogue between the government and the guerrilla, and actually on December 31st of the 91, we got the news as Salvadorans that they had a peace agreement. They had a Chiva peace agreement. Meetings were taking place in the United States, and they
had gotten some agreements, and we as Salvadorans were happy because of that news. In January of the 92 in Mexico, signed what they told us were the peace agreements. And we as Salvadorans, we were happy of the things that were happening. We were happy because of the end of the war and because a new country was coming on the way. In reality, what happened is that the government by then, along with the guerrilla, what they did was to distribute the cake, or to divide the cake, as we say here in El Salvador. What they did was to eliminate some institutions, they created some others, and they divided the government and the direction of all the institutions of the country. They made things to benefit a small group of officials and politicians. The guerrilla had space in the politics and the civil life of our country. They even became a political party where they participated in the elections and they joined the political life of the country. And now that we are the representatives elected to the Legislative Assembly of the country, we realize that we arrived to the Assembly. The Legislative Assembly had 84 representatives. So we changed that when we went back to 60 representatives for the Assembly. And why 60? Because actually 60 was the original number of representatives in the Assembly, but that number changed because in the 92, when they were dividing these institutions and the guerrilla becomes an official political party called FMLN, they were going to join, were becoming part of this Legislative Assembly, the representatives of the people. At that time, they had two options. They had the option of having 60 representatives, and some of these representatives have to leave their seats to allow the new ones to come. They could add 24 more spaces and becoming 84 representatives. Guess what they did? Yes, they added 24 spaces. They could join the Assembly. And that's how everything started, but we as Salvadorans, we were hopeful. We wanted to see a new country. We came from that nightmare of the war, and we had great hope. But politicians were too busy. They were busy on these things and many other things happening in the country. They were too busy to understand the things that were happening with the people. And at that moment, what happened was that we went from a civil war to a social war. Gangs in El Salvador, and I'm pretty sure that everybody here, our friends who visit us from different countries, know that gangs here in El Salvador started. They arrived to the populations, they arrived to the places, to the neighborhoods, the towns, the villages that were the most vulnerable in our country. Parallel to this official government,
And I said that they formed a parallel government because they dominated everything. They had dominance over the territories. They decided, for example, the time when you were able to go to a place or to leave another place. They decided what was the tax that all the people living there had to pay, no matter the conditions of the citizens living in certain areas. They asked for taxes, $1, $2, $10, $20. Everything depended on what they decided. They started to expel our Salvadorans. They started to murder our youth. They started to limit. They created borders where one street divided the territory of one gang and territory of the other. And those who live on this side of the street couldn't be friends with the people from the other side. It was impossible to do that. Here we had hideous crimes, and we have true horror stories. That people lived. And at the end, just to share example with you, in 2015 closed with 6,657 homicides, a rate of 103 deaths per 100,000 inhabitants. We're talking about 554 homicides per month, and an average a little bit more of 18 homicides each day. In El Salvador, every morning we used to wake up and we used to see on the newspaper, we read about 18 murders every day. And yes, that include extortion, raping. The fact that criminals arrived to the house of a Salvadoran and then they told this person, hey, we need your house, you have 24 hours to leave it. And the family that lived there, I always share this example, and I invite you to join me. Those who are parents, for example, try to imagine, try to think that tonight you're in your house with your daughters, with your son, with your wife, and that someone comes in the early morning, they knock at your door, and we know that we have to open that door. We know that we have to open, and this person tells us you have 24 hours to leave. If you don't do that, we're gonna murder your daughters. Imagine that situation of taking your family and leaving your home without having another place to go, because Salvadorans didn't have the opportunity to choose where to go. And sometimes you leave the territory of one gang to join the territory of another gang. A lot of times. What we were living in the country was hell. Salvadorans understood that they were forsaken by the government. We had projects, political projects that lasted 20 years, and then the next one lasted 10 years in the country. And things were getting worse and worse. Gangs were dominating more and more territory. Authorities could not go to those territories. Salvadorans realized this. They started
to ask us to understand that these past politicians that have made business with their life, that have forsaken them, they understood that it was the time to change. And that's how a new political project started. A new political project with the need of offering a different approach to people. Actually, they invited people to start with this movement that became a political party, because of course the law, the legal frameworks ask for that process. In our country, the Supreme Electoral Tribunal, which is the maximum authority in elections in the country, among its regulations, says that in order to create a political party, you need 50,000 signatures of citizens. That means the support of 50,000 Salvadorans. And with the support of these 50,000 Salvadorans, with their signature, you continue with the process, and you can create a political party. The law gives you 90 days. Collect the 50,000 signatures. This new political party, this new political project that appeared in weekend, Friday, Sunday, and Saturday, in 3 days, it got more than 200,000 signatures. And with those 200,000 signatures, these signatures were taken to the tribunal, and that's how the new political project started. The project was called Nuevas Ideas, New Ideas. Este nuevo proyecto político tuvo obviamente todos los obstáculos del sistema. No les permitieron competir en la elección del 2019, en donde se postuló nuestro presidente, nuestro ahora presidente Nayib Bukele, que venía de una trayectoria de ser alcalde de un pueblo pequeño y pasó a ser alcalde de la capital, y el pueblo salvadoreño le pidió postularse para la presidencia del país por el trabajo que él había demostrado con hechos, que había demostrado a la población, al país entero. El presidente se postula en el 2019 y nosotros logra postularse a pesar de todos los obstáculos en el 2019. Y nosotros acá en el país vivíamos un bipartidismo, dos partidos muy fuertes, muy arraigados, como decía anteriormente, un proyecto que duró 20 años y un proyecto que duró 10 años, en donde tenían coaptadas todas las instituciones, en donde tenían dominadas todas las instituciones de este país. Y a pesar de eso, Nayib Bukele se postula, va a unas elecciones libres y democráticas en nuestro país en el 2019, y los resultados fueron completamente contundentes, claros. Ganó la presidencia, ganó la confianza de este país para poder conducir El Salvador. Él toma posesión el 1 de junio del 2019, y uno de los primeros proyectos que él presenta al país es el Plan Control Territorial. Es un plan para recobrar los territorios que se habían perdido. Eso lo presenta en junio también del 2019. Y el sistema, una vez más, se pone en contra de la seguridad de nuestro país. Nosotros, quiero que entiendan acá en El Salvador, al igual que en todos los países del mundo, y estoy seguro que también en los países que ustedes representan, pues más de algún problema existe. Y los problemas que son los más comunes en los países está en economía, en salud, en seguridad, en educación. Son cosas que siempre atañen a la mayoría de países. En nuestro país, El Salvador, el problema de la inseguridad
era el problema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. Era el problema más grande que nosotros teníamos. Y todos lo sabían, el presidente lo sabía. Por eso es que él toma la decisión, de las primeras decisiones que él toma de presentar este plan. Y los políticos en ese entonces, sobre todo representados en la Asamblea Legislativa, le negaron los fondos para llevar a cabo ese proyecto. Nosotros vivíamos en un país en donde las pandillas tenían mejor armamento que los policías y que nuestros elementos de la Fuerza Armada. Vivíamos en un país en donde las pandillas tenían mejores condiciones de vida que los policías y nuestros elementos de la Fuerza Armada. Vivíamos en un país en donde las pandillas ganaban más dinero que nuestros elementos de la policía y de la Fuerza Armada. Teníamos un país en donde si un policía arrestaba a un pandillero de una manera rara, como lo llamaban los abogados defensores, el pandillero salía en libertad y el policía o el elemento de la Fuerza Armada entraba a la cárcel. Un país totalmente al revés. Eso es lo que nosotros teníamos. Y el pueblo cada vez más se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. En los primeros meses del 2020 viene la pandemia a nuestro país. Y ahora hablar de la pandemia, del COVID, creo que muchos nos relajamos un poco. Pero en ese momento, no sé si ustedes, pero nosotros comenzamos a escuchar noticias de que habían colapsado los hospitales en Nueva York, que había colapsado el sistema de salud en Ecuador, en Italia. Nuestros países vecinos tenían problemas y obviamente nosotros que también nos habían heredado un sistema de salud totalmente deplorable, donde no habían camas para los hospitales, donde no habían medicina, donde no había cómo atender a la gente, sobre todo a nuestros ciudadanos más pobres. Así nos encontró a nosotros como país la pandemia. Quiero aprovechar también y darle la bienvenida al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado. Gracias por acompañarnos, señor fiscal. Ya tenemos a todo el gabinete de seguridad junto. Yo creo que la mayoría de salvadoreños, de verdad, cuando vemos a este gabinete, no sé si lograrán entender el orgullo que nosotros sentimos de ellos, por lo que representan, por lo que han hecho, y de verdad el agradecimiento que tenemos nosotros como salvadoreños por todo el trabajo y con la valentía como lo han hecho, ¿verdad? Que es obviamente para beneficio sobre todo, y no me cansaré de decirlo, de la gente más vulnerable, de la gente más pobre de nuestro país. Pero bueno, en el 2020 llega la pandemia y nosotros necesitábamos, en ese entonces yo era parte del órgano ejecutivo. A mí el presidente Bukele me dio la confianza y me invitó a ser parte de su gabinete como secretario privado de la presidencia. Y como parte del gabinete, nosotros formamos un equipo para conversar, para dialogar con diferentes órganos de Estado. Nos reuníamos con los diputados de la Asamblea Legislativa de ese entonces, nos reuníamos con la Corte Suprema de Justicia, con los magistrados que conformaban la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, para pedirles los marcos legales que necesitábamos nosotros en la pandemia. Tuvimos muchísimas reuniones. En todas las reuniones fueron excelentes reuniones, en donde nos dábamos las manos y nos decían, claro, eso es lo que necesita el pueblo. Ellos llegaban a entender. Nosotros siempre les insistimos, estas no son las necesidades del gobierno, estas son las necesidades del pueblo, que está muriendo y lo están viendo y están conscientes de lo que está sucediendo.
Pero cuando llegaba la hora de tomar las decisiones de parte de ellos, ya sea en la Asamblea, ya sea en la Fiscalía General de la República o ya sea en la Corte Suprema de Justicia, siempre nos negaban los marcos legales. Siempre. Traicionaron al pueblo. Y de eso el pueblo tenía conciencia. Ellos pensaban de que estaban bloqueando a un presidente. Y eso debe de ser un ejemplo para todos los funcionarios y para todos los políticos que deben de entender que las decisiones se tienen que tomar basadas en el pueblo, que es el que le dio la confianza a uno para estar ahí, para trabajar ahí. A pesar de eso, y como lo dije anteriormente, gracias a ese liderazgo fuerte del presidente Bukele, nunca se detuvo. Se tomaron decisiones. Fuimos de los primeros países que logramos tener vacunas acá. Se construyó un hospital totalmente nuevo para la gente pobre, para la gente que no podía pagar un doctor, que no podía pagar medicina, que no podía pagar una hospitalización. Y los diputados, la Asamblea Legislativa de ese entonces, lo que hicieron fue agarrar las leyes, fue agarrar la Constitución de la República, y lo que hicieron o lo que pretendieron hacer fue interpelar a nuestros funcionarios. Una interpelación adentro de la Asamblea Legislativa. Al ministro Merino Monroy lo llevaron a la Asamblea a hacerle un juicio político. Ahí lo estuvimos acompañando al ministro. Y yo recuerdo que ese juicio político era porque ellos decían, podrían decir muchísimas cosas, pero en realidad era porque los elementos de la Fuerza Armada habían salido a las calles a atender al pueblo salvadoreño, a llevarle las necesidades básicas que era la comida. Les llevaban comida hasta sus casas. Y por eso los diputados en ese entonces decían de que la Fuerza Armada estaba violando la ley y lo quisieron interpelar. Así de ridículos los políticos que nosotros teníamos en este país. Muchas veces a los países lo único que se necesita es sentido común y voluntad para hacer las cosas. No es ser genios, sino que solamente tener sentido común, de tomar las decisiones correctas, las que son evidentes, las que el pueblo necesita. Pero llegó el 2021 y vinieron otras elecciones. El presidente Bukele no tenía el apoyo absolutamente de nadie en ese entonces. Y a pesar de eso, esos 2 primeros años, del 2019 al 2021, se trabajó, se ejecutó, se llevaron proyectos, se llevaron beneficios a los más pobres de este país. Y en el 2021, habíamos un par de personas que dijimos, nos vamos a postular para diputados, vamos ahí. Y muchos de mis amigos y de mis colegas diputados, y les llamo ahora amigos, porque eso es lo que hemos formado, una amistad de todo lo que hemos vivido. En el 2021 nos postulamos, la gran mayoría sin ningún pasado político, cero. La gran mayoría sin ni siquiera ser funcionarios públicos. Creo que los únicos que habíamos sido funcionarios públicos en ese entonces era la vicepresidenta del Parlamento, de la Asamblea Legislativa, Sueci Callejas, que en ese entonces fue la ministra de Cultura, y su servidor, que era secretario privado de la presidencia, y nos lanzamos. Y el pueblo salvadoreño, que tenía claro qué es lo que este país necesitaba, en las elecciones libres y democráticas, tal como las hemos tenido hasta el día de ahora en este país, el pueblo salvadoreño tomó la decisión de darle la mayoría de diputados a este país. Un número que nunca antes en la historia de este país había existido, para un solo
proyecto político. Jamás. En 1994, creo que la mayoría más alta de diputados de un solo proyecto político había sido de 39 diputados. En el 2021, gracias a Dios y gracias al pueblo salvadoreño, nosotros logramos una mayoría de 56 diputados. Un número jamás visto, que nadie se esperaba. Desde el 1 de mayo que nosotros llegamos a la Asamblea Legislativa, comenzamos a tomar decisiones. Porque este país ya no tenía tiempo de estar esperando a los políticos para que tomaran esas decisiones. Cuando nosotros llegamos a la Asamblea Legislativa, nos dimos cuenta de que habían proyectos de ley que tenían 15 años de estar en discusión en la Asamblea. 15 años el pueblo esperando por una decisión de los diputados de un país. Eso no puede ser posible. Pero obviamente, aunque se estaba trabajando, aunque se estaba luchando, y sobre todo con ese mismo problema que aún seguíamos teniendo, que era el de las pandillas. Si es que nosotros veníamos de gobiernos en donde quisieron formalizar a los delincuentes, quisieron formalizar a los terroristas, quisieron darles, de hecho, les daban privilegios a las personas que habían matado niños, que habían violado niñas, que habían matado, asesinado a familias completas. Les daban privilegios. Vino el secretario general de la OEA acá a nuestro país a reunirse con los delincuentes. Por Dios, yo nunca vi al secretario general de la OEA venir a este país y irse a reunir con las comunidades pobres y decirles: cuéntenme cómo los están asesinando, cuéntenme cómo es que están sufriendo. Nunca. Pero el secretario general vino aquí a reunirse con los que estaban asesinando al pueblo, a decirles que no había ningún problema. ¿Y saben lo que estaban planeando en ese entonces? Era exactamente lo que sucedió en 1992. Es darle un espacio en la vida política a los terroristas, que estuvieran en la Asamblea Legislativa, que tuvieran ciertos diputados representados en la Asamblea Legislativa para tomar decisiones por este país. Eso es lo que estaban organizando. Y eso fue lo que, gracias a Dios, este pueblo se dio cuenta. Nosotros somos y podemos dar testimonio que somos un pueblo que despertó, gracias a Dios, que despertó de donde nos tenían, de donde nos hicieron creer de que los asesinatos, que las violaciones, que las extorsiones, que el sufrimiento que vivían las familias salvadoreñas era algo normal. Que cuando nosotros despertábamos todos los días y veíamos que habían asesinado a 18, a 20, a 30 personas, que era normal. Eso se merece en los países pobres: sufrir, estar mal, vivir en el subdesarrollo. A eso es que te condenan. Y a eso es lo que quieren que uno acepte y que se acostumbre a eso. Pero este pueblo despertó y tomó esas decisiones para que las cosas cambiaran, para que las cosas fueran cambiando. En realidad, nosotros como salvadoreños nos da miedo, nos da terror solamente pensar qué pudo haber pasado. Nosotros veíamos a muchos, si es que lo que salía aquí, muchas personas que nos visitaban, muchos amigos de la prensa que venían acá. Yo todavía a estas alturas no logro entender cómo es que aquí hicieron muchísimos reportajes del dolor y de la sangre. No entiendo aquí cómo aquí venían, hacían reportajes en donde iban a vivir meses completos con los delincuentes, vivían con ellos y hacían reportajes y los sacaban al exterior y se sentían orgullosos de eso. Pero yo nunca vi un reportaje
en donde trataran de hacer conciencia de lo que estaba sufriendo nuestro país. Nunca. Casi que hicieron de los terroristas un modelo a seguir. Gracias a Dios eso cambió. Se comenzaron a tomar decisiones, pero los delincuentes, los terroristas estaban allí. Y ellos pensaron que el presidente Bukele y los funcionarios que acompañamos al presidente Bukele íbamos a ser exactamente iguales a los presidentes anteriores y a los funcionarios anteriores, en donde los terroristas hincaban a los gobiernos, los obligaban a tomar decisiones, en donde les provocaban miedo a los funcionarios. En marzo del 2022, los terroristas planearon una ofensiva al pueblo, y salieron a asesinar a todos los salvadoreños que se encontraban en la calle. El día viernes, y esto lo cuenta bien el presidente, comienza a recibir, comenta él, noticias en donde un asesinato, están asesinando uno, otro, 2, 3, 4, y no paraban, y no paraba. Fue un fin de semana de marzo del 2022. El sábado igual. El sábado en la noche era tanta la locura que estábamos viviendo en nuestro país, y era tanta la impunidad con la que estos delincuentes estaban asesinando al que les aparecía, a niños, a mujeres, a adultos mayores, a lo que sea. Y el presidente Bukele esa noche, esa tarde noche, tomó una decisión. Y me llama y me dice: hay que convocar, necesitamos convocar a una plenaria. Convocamos a una plenaria extraordinaria ese mismo sábado. Todos los diputados que están alrededor del país, eran 7, 8 de la noche cuando convocamos a una plenaria extraordinaria. Y los diputados de La Unión, de San Miguel, de Morazán, de San Vicente, de Santa Ana, de Sonsonate, de Aguachapán, de Chalatenango, de Cabañas, de Cuscatlán, de todos los 14 departamentos, de La Paz, dejan lo que estaban haciendo ese día sábado y salen corriendo para la Asamblea Legislativa. Nosotros ahí, ese día, una plenaria que inició el sábado 26 y terminó y cerró el domingo 27 en la madrugada, le dimos las herramientas legales al pueblo salvadoreño para poder salir de esa pesadilla que estaba viviendo. El artículo 29 de la Constitución de la República, la Constitución de la República que fue hecha en 1983, no es una Constitución de la República que nosotros hicimos, sino que es la misma Constitución de la República que está hasta ahora, que se hizo en 1983. Agarramos el artículo 29 que siempre estuvo ahí, en donde ese artículo dice: cuando existen graves perturbaciones del orden público, las medidas del régimen de excepción tienen todos los marcos legales para efectuarse. En resumen, eso es lo que dice, y eso fue lo que hicimos. Y el gabinete de seguridad que está aquí ahora representado, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, comenzaron a trabajar. Y nosotros desde la Asamblea Legislativa comenzamos a tomar decisiones, comenzamos a cambiar leyes, comenzamos a darle todos los marcos legales que ellos necesitaban para poder actuar. Era ridículo cuando un policía atrapaba, como lo dije anteriormente, atrapaba a un pandillero y era el policía el que quedaba en la cárcel y era el pandillero que salía a las calles a seguir asesinando. Comenzamos poco a poco los salvadoreños a tener una esperanza de que las cosas iban a cambiar.
A eso es lo que nosotros llamamos ahora gobernabilidad, que es cuando los funcionarios, cuando los órganos de Estado, estamos todos bajo una misma visión, con la independencia que cada uno de los órganos de Estado tiene. Pero lo que nos une a nosotros, al órgano de justicia, al órgano legislativo, al órgano ejecutivo, es que todos estamos trabajando bajo la visión de sacar adelante a nuestro pueblo, de defender a nuestro país. Y esos son los frutos que hemos tenido de todas estas decisiones que se han tomado. Le dimos recursos a la Fuerza Armada, le dimos recursos a nuestros policías. Los policías ahora cuentan con el armamento necesario para ir y enfrentar a esos terroristas delincuentes que estaban siempre bien armados. Les dimos botas, les dimos uniformes. Hombre, les dimos lo básico para ir a defender al pueblo. Les dimos para que ellos pudieran sentir la tranquilidad de lo que estaban haciendo era lo correcto para este país. Dignificamos a la policía y a los elementos de la Fuerza Armada. Los dignificamos. Ahora la gente, cuando lo ve a un policía en la calle, la gente buena, la gente honesta, los salvadoreños buenos y honestos de este país, cuando ven a un policía y a un elemento de la Fuerza Armada en la calle, se sienten tranquilos, se sienten agradecidos. La gente sale de sus casas y les ofrece agua, les ofrece comida, les da las gracias por lo que están haciendo. Hoy por hoy, as we stand on this con el régimen de date excepción, with the state of exception, hay algunos de fuera del país que I know there's some detractors no from logran entender outside, lo que está nobody from this sucediendo country, acá. but people outside this country who don't understand what's Hay going unos on here. pocos que no quieren entender. And there's a few out and in who don't want to understand, and it's also Los normal. primeros, porque obviamente Those who are no abroad, saben well, it's because they don't las know. historias y el dolor They have que no hemos vivido idea nosotros, los of the salvadoreños, suffering and durante pain that muchísimas Salvadorans have experienced for so many ¿Cuál es el cambio de estar viviendo years, ahora en este and nuevo- en este nuevo país? what it is like to live in this new country, in this new Y era. nosotros, And the porque others, obviamente because son los que obviously, vivían de la sangre y del dolor de nuestros some people actually y que han perdido esos lived off privilegios que tenían. blood Y ahora, pues, and criminal obviamente, acts, no quieren and they entender had certain privileges, and que of el país course, they don't want to Yo cuando tengo la understand that the oportunidad country de is estar en happy estas and in reuniones, peace. reuniones más pequeñas con Whenever I políticos que have nos the visitan de opportunity afuera, to be in meetings such as Yo this siempre one, les or digo, whenever I meet aprovechen with la somebody from oportunidad, y abroad, quiero ahora I también always tell them, expresar, and I'm going to tell you now, invitarlos a ustedes. I'm going to ask you directly, Ustedes también son because políticos I know you're politicians as que well, vienen de many of you países here, who hermanos, de come países from amigos, que nos honran ahora con su visita. Aprovechen su brother visita en nuestro nations, país. brother and sister nations. Está bien que se reúnan con Visit our nosotros. country, sure. Está bien que Meet with vengamos us. y nos reunamos en It's este great to foro. be in this room. Está It's bien. great to participate in this forum. Yes, let's do that. Pero aprovechen y vayan a reunirse con el pueblo. Go out into the street. Vayan a platicar con ellos. Talk to our people. See our streets. Vayan a preguntarles Visit al our pueblo people. cómo está Ask our people actualmente. how they are now. Vayan a preguntarle al doing. pueblo de dónde Ask our vienen y people cómo están where viviendo they're ahora. coming from, or where they were, what No es their necesario past que lives solamente look like, and nos lo- how nos lo their lives pregunten a look nosotros. like now. You don't have to ask us. Don't Hablar believe entre us. políticos es una cosa, pero hablar con el Speaking pueblo es un amongst deber politicians que is todo político tiene que tener. important, but speaking to the Es ahí people is en donde están las verdades. a duty we have as Y los politicians. invito, That's de where the verdad, truth lies. And so que I vayan ahí ask you that you a go escuchar la out verdad into de the este streets and listen to the truth of our people. Aumentamos las penas para We los delitos increased graves, como el homicidio y la extorsión. convictions, Aumentamos number las of penas years para los infractores for menores de edad. homicide and extortion. Sanciones para los grafitis, símbolos y expresiones de las pandillas. Anything having to do with Agilizamos gangs is los now procesos penalized judiciales
criminalized, we reformamos y accelerated creamos normativas para trials, combatir we created delitos relacionados laws con la actividad de to las fight pandillas. anything Hicimos una ley especial gang-related. contra el We delito de created a extorsión special para act aumentar las against penas extortion para la to recolección de la increase renta y permitir el uso de tecnologías de la convictions to avoid comunicación para la extortion, investigación y condena de este make sure that delito. technology wasn't Quitamos being en used este for país any of this. que los delitos de corrupción and we prescribieran. Actually also Antes, removed los statute of políticos limitation for habían creado un sistema corruption. que ellos podían ser corruptos Corrupt politicians y had tenían created una the misión, system where they could esconderse be 10 años. corrupt and then they could hide los for 10 10 años, years, and then because there was a ese statute of delito limitations prescribía. and that Y ya then nunca más 10 years later they could se come podía back and juzgar and por ese enjoy the delito. spoils of Pues their nosotros lo of their quitamos. thievery, Ahora, of their el que sea corruption. corrupto, We removed no that. importa los Anybody años who que is sea, corrupt in siempre this será country, in juzgado. this No administration, importa or any los future años que pasen, administration, now siempre it va doesn't a matter ser how many perseguido years go y by, there is no juzgado, y statute va of a pagar limitations, por they will esas always be consecuencias. tried and convicted La ley de for recompensa y corruption. eliminación The law de la of, impunidad de actos de for the terrorismo removal of para impunity para for otorgar terrorism, incentivos a quienes dieran información impunity against para terrorism. la captura de pandilleros. We Se started reformó el a Código whistleblower Procesal Penal system para modificar las reglas so that, procesales relativas a la we prevención, investigación, reformed our persecución penal y code sanción de las and conductas delictivas. everything La changed. Asamblea Legislativa mantiene su apoyo al The gobierno, Legislative Assembly a las continues to instituciones de provide its seguridad support y a las to instituciones del Estado que trabajan para administration, mantener to la military, to tranquilidad police force, en and todo any nuestro país. government institution Hemos aprobado that is reformas y working leyes for para the que la country. We've Fiscalía General promoted de la reforms República and laws so tenga that más the Attorney facilidades General's para office perseguir el delito. is Hemos respaldado a la able Policía to Nacional Civil y a la persecute Fuerza crime. Armada para que We're tenga más working with the equipo y police, mejores with the condiciones military para to su have labor. better equipment Apoyamos so con they leyes can y do the aprobación job de better. fondos para We have approved fortalecer funds el to sistema strengthen the penitenciario en El penitentiary Salvador. system in El Salvador. Todo esto All of this ha dado como resultado al día de ahora has had alrededor a de result 90,000 to this day pandilleros with over terroristas 90,000 capturados. gang members arrested Y hasta el día de ayer, and convicted. creo yo, And as of yesterday, I believe, we la have cifra de que en este país, en this este number in país this country, chiquito, a small llamado El little Salvador, country called El Salvador, más pequeño de la the región. smallest of the region, by the La way, verdad que somos grandes de but corazón. with a huge Todos los heart. días nosotros ahora amanecemos celebrando Every single un day día we sin wake homicidio. up, we open our Y hemos eyes, and llegado we're a not acumular listening to a body count. 1,059 días sin And we now homicidios. have Gracias 1,059 a Dios. days without homicides. Thank the Lord. Para nosotros los salvadoreños For eso us, es ser parte de un Salvadorans, verdadero this is part milagro of a true que vivimos miracle a diario. that we live on a day-to-day Cómo basis. Dios nos dio la oportunidad de How conocer did the Lord give us esa the pesadilla, opportunity ese to leave infierno this que nightmare, vivíamos this y hell estar ahora en behind, esta coyuntura, en este and momento now histórico, find en donde ourselves in todos this los salvadoreños historical somos context partes where all ahora, Salvadorans are somos part parte de lo que está sucediendo. of what is happening, Y of what is tener taking esa place here, of this new satisfacción, esa era, and felicidad, feel ese this agradecimiento satisfaction, que this joy, sentimos this de que no han thankfulness asesinado a that ningún salvadoreño el día no de other ayer. Por Salvadoran was Dios. murdered yesterday. Eso es algo que I para mean, that nosotros is no something tiene that for precio. us is priceless, Porque existen because las cosas tangibles, there's of course tangible lo que things. las pandillas nos heredaron. What gangs Más de inherited, 125,000 over asesinatos 125,000 causados murders directamente caused por las directly pandillas. by gangs. 125,000 asesinatos, 125,000 más murders. que la guerra That's a body civil, count. That's more than our civil war. sin contar las violaciones, las Without extorsiones, including rape, sin contar a cuánta gente extortion, expulsaron de without nuestro counting how país, many people los had to leave our desaparecidos, country, the las fosas people who comunes. disappeared. We have que no pueden ser contabilizadas. we Pero have ahora, graves like Hay common algo que graves, también es where you intangible y find que no puede ser multiple contabilizado bodies y de in lo cual in nosotros nos these, sentimos agradecidos. illicit graves, Es grave sites, and we're ¿Cuántas we're so grateful now muertes nos hemos evitado because how en many todo este tiempo? deaths have we been able to prevent Y ha with pasado everything poco we've tiempo. done, Son and it's apenas been a 3 años. relatively short amount of time. It's 2022 3 al years, 2027. 2022, 2025. That's only 3 years, Y en ladies and 3 años, gentlemen. And in nosotros these 3 podemos dar years, testimonio de nuestro we país. can now
rise se puede and salir speak adelante. our truth and Siempre y say cuando el país se you una can bajo move un forward. mismo propósito. But only if your country, Tenemos ahora if our country unites futuro under our prometedor. flag. Y We have a estamos trabajando promising todos future now juntos. that we're all working in, Estamos that we're all apostándole working together fuertemente for a or la towards. educación. We are now focusing in education for our Presidente de la children. República ahora está en un Our proyecto president is de la currently reconstrucción y implementing a modernización project de that más de is focused 5,000 in the escuelas. reconstruction, Que eso ya es un construction, hecho, ya or se inició. remodeling Este of día, all our a estas schools. horas, And that's se está happening right now as reconstruyendo we una speak. escuela que We dejaron are totalmente building abandonada a los a gobiernos school that anteriores. Eso ya es una rebuilding and realidad. remodeling a school that our Se past está enfocando governments en la mejora left de la salud pública. abandoned. We are Estamos focusing on a improving our unos public health. días, We are days seguramente, away, unas I'm sure semanas, maybe a couple of de weeks inaugurar away from el inaugurating mejor hospital the que va a best haber acá, y hospital nos that this atreveremos a country decir has nosotros ever los seen, salvadoreños, and quizás dare de we de toda la say, región. the best Un hospital in the hospital region, moderno, un a hospital modern digno, para que vaya la gente hospital so pobre de that este our país y que poorest pueda people recuperarse. can go, so they may recover. Estamos reactivando We are toda la economía de reactivating nuestro all of the país. economy of our Ahora country. estamos gozando Now también de la we are confianza enjoying the de las trust instituciones of financieras institution internacionales of these que están viendo international con buenos financial ojos al institutions país. are Tenemos seeing a different ahora, country. solo They este see día the country with tenemos good un evento eyes, and grandísimo nowadays donde we have también a tenemos huge gente de todo el event mundo where we have people from all en el around tema the del world Bitcoin y de las criptomonedas. talking Que about ha estado, Bitcoin que and fíjate que estamos recibiendo cryptocurrency. gente de todo el mundo We are acá en nuestro país, welcoming people cosa from que antes all over the no world in our contábamos con la confianza country. de eso. Before we El didn't turismo ha have the crecido trust. enormemente, Tourism has enormemente, growth como nunca a lot, antes, sin a lot as precedentes, never ha crecido el before. turismo en nuestro país. Tourism has growth in Estamos our country. reconstruyendo nuestro We're tejido social. rebuilding our Estamos social llegando a la primera infancia. fabric. We're Los reaching the niños early ahora han childhood. recibido Children todos nowadays los niños are de las escuelas públicas, getting del sistema in público, our han public recibido school una tablet, system. una They computadora have para que received a puedan tablet, a desarrollarse. computer, so they can Estamos enfocados study. We're working en la atención a la primera on, infancia, the un attention programa for the early que childhood, encabeza a program that nuestra is primera led dama de by la the República, First Lady Gabriela de of the Bukele, nation, y que está Gabriela de dando Bukele, frutos that inimaginables. is Estamos giving apostando ahí incredible fruit. a que este país ya We're no pierda working todas esas so our generaciones de country jóvenes, won't de lose niños this que new perdimos. generation of young people and children that we lost. Amigos que nos visitan, Dear friends who visit us, una vez más quiero one more agradecerles time I por want to acompañarnos. thank you for being here. Quiero I want agradecernos, to thank agradecerles you. I want por to visitar nuestro thank you país, for visiting our country, por la confianza que for ustedes the están trust demostrando you're de estar showing acá. Sepan being here. que nosotros, los salvadoreños, We estamos viviendo Salvadorans, un momento we're histórico. living a historic Sepan que nosotros los moment. salvadoreños estamos unidos We as Salvadorans are united en la refundación in de este país. rebuilding sepan our country. que nosotros los And, salvadoreños know that we vamos a Salvadorans, seguir we will acompañando keep sin detenernos accompanying a nuestro presidente Nayib non-stop Bukele. our president Que Dios los Nayib bendiga a todos. Bukele. Muchísimas May God gracias. bless you all. Thank you so much.